Mi nombre es Vanessa L. Rodríguez Campos. Soy estudiante de la licenciatura de Derecho en la Universidad Abierta a Distancia de México. En esta ocasión les traigo el tema de pensión alimenticia. En lo personal lo elegí porque pasé por un proceso igual. En ese momento tuve muchas dudas, no sabía qué hacer, no supe qué dependencia recurrir. Más sin embargo, después de pasar por este proceso, pues prácticamente pues vas conociendo, aunque no del todo, pero pues más o menos te vas familiarizando. Muchos nos hacemos las mismas preguntas: ¿qué es la pensión alimenticia? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuánto tiempo va a tardar un proceso? ¿Qué implica el pago de pensión alimenticia? Bueno, pues para eso es esta investigación y es el objetivo principal, aclarar sus dudas. Vamos a empezar por lo que es definición de pensión alimenticia. La definición de pensión alimenticia es la facultad jurídica de una persona que le llamaremos acreedor alimentario para exigir a otra persona que denominaremos deudor alimentario en virtud del parentesco consanguíneo. ¿Qué nos dice esto o qué podemos entender con esto? De que los padres tienen la obligación de darle pensión a sus hijos y sus hijos a sus padres. Pero en esta ocasión, en el tema nos vamos a enfocar lo que es de padres a hijos. ¿Sí? Ok. Estuvimos investigando igual, como parte de la investigación, lo que es lo que nos habla el Código Civil del Estado de Campeche. En este caso yo soy de aquí, del Estado de Campeche, y vamos a hablar a lo que nos refiere el Código Civil. El Código Civil nos habla del artículo 318, la obligación de alimentos es recíproca. ¿Qué quiere decir con esto que es recíproca? Que tiene derecho el que da la pensión como la puede recibir también. Eso es lo que nos da a hablar el artículo 318. El artículo 319 nos habla de que los cónyuges tienen derecho al pago de pensión alimenticia. ¿Quién proporciona el porcentaje? Un juez, que es el que va a determinar qué porcentaje le toca a cada cónyuge de la pensión alimenticia, incluyéndole a los hijos. En el artículo 320 nos habla de la obligación de los padres hacia los hijos para el pago de pensión alimenticia, siempre y cuando estos hijos no sean casados y aparte de que estén estudiando. Entonces, aquí pues más o menos el código mayormente se lleva un capítulo completo, pero los tres principales artículos son esos: el 319 y el 320, que son los que nos hablan en rasgos generales de la pensión alimenticia. ¿A qué dependencias vamos a recurrir? Ok, anteriormente se recurría a lo que es el DIF. Era un trámite muy sencillo, citaban a las personas, se llegaba a un acuerdo y se estipulaba una cantidad, ¿no? Algo significativo. Hoy en día la gente prefiere irse a un juzgado o a, como le llamamos aquí, Casa de Justicia en Campeche. Empezamos con qué trámite, ¿no? Se lleva un formato, se puede contratar un abogado. Si no se tiene un abogado, pues se mete la documentación conforme nos los vayan diciendo en el juzgado de lo familiar. Otra instancia a la que podemos ir es al Ministerio Público, pero el Ministerio Público entra, como quien dice, en acción, por llamarlo así, en el momento de que el juez dicta una sentencia y no se cumple. Entonces se levanta una demanda penal por incumplimiento de pensión alimenticia. Pero eso es otro tema que ahorita no vamos a abarcar. Ahorita lo que nos interesa es el proceso de pensión alimenticia. Ok, ¿qué incluye la pensión alimenticia? La pensión alimenticia incluye lo que es vivienda, alimentos, salud, esparcimientos, ratos de creación, salidas, por llamarlo así, ¿no? La vestimenta de las personas. Muchos padres están
creídos o piensan de que por el hecho de pasar una cantidad ya ahí queda su obligación, y no es así. Un padre que tiene la obligación de dar una pensión, pues tiene que ver que con ese pago se pague lo que es todos estos puntos que mencioné anteriormente, y sobre todo pues no decir, ay, bueno, te pago ya la pensión y pues ya me olvido de ti, porque suele pasar en muchos casos. Pero bueno, ya es dependiendo de cada persona el criterio que tenga. Bueno, en parte de esta investigación nosotros hicimos lo que es un recorrido a la Fiscalía de Champotón, hablamos con la titular, ella nos proporcionó la información, la mayoría de la información que ustedes pues les presenté acá. Ella nos dio los requisitos que deben llevar este proceso. Entonces, ella nos dice que en el proceso es el acta de matrimonio de las personas que estaban casadas. En caso de no ser casadas, pues se lleva lo que es el documento expedido por el registro civil, credencial de elector, comprobante de domicilio. En el caso de tener hijos, pues obviamente el acta de nacimiento de los hijos y la constancia de estudios por el hecho de que están estudiando los hijos. El domicilio particular del demandado, más aparte el domicilio del trabajo del demandado, y 2 testigos. Esto es lo que nos menciona la licenciada de la Fiscalía de Champotón. En el recorrido igual platicamos, le hice una pequeña entrevista que pues por cuestiones de su trabajo no me permitió grabarla, pero sí la tengo escrita y en mi blog está, abajito va a aparecer. Entonces, pues ahí la pueden ustedes ver. Ella nos menciona cómo es un proceso de pensión alimenticia, que ya les mencioné que inicia, si no tienes la facultad económica para poder contratar a un abogado, pues puedes descargar lo que es un formato en internet, en la página del tribunal del estado de Campeche. Se baja este formato y como bien les decía, el proceso se descarga un documento en una página del Tribunal Superior del Estado. Ahí viene el formato para empezar o iniciar lo que es el proceso de pensión alimenticia. Le vamos a agregar lo que son los requisitos que nos piden y los que ya les di anteriormente, y se inicia el proceso, ¿no? Es un trámite que lleva un determinado tiempo, tanto puede ser corto como puede ser un poquito largo, eso ya va a depender de las partes. Ok, también en esta investigación manejé lo que es una encuesta. En esas encuestas le pregunté a cierto número de personas que si sabían qué es un proceso de pensión alimenticia, qué dependencias recurrir, si era justo otorgarle a la mujer por haberse dedicado a las labores del hogar una pensión. La mayoría en esta última pregunta me dijo que sí era justo. La mayoría conocían lo que era un proceso de pensión alimenticia, otros no sabían qué artículo hablaba de este proceso, y otros un poco más o menos mitad y mitad, por llamarlo así, tenían un pequeño conocimiento de los requisitos que piden este proceso. También en el diario de campo que se manejó, aparte del recorrido, se habló con el comandante de la policía investigadora, que me confirmó lo que la licenciada me había dicho. Pues fue un recorrido muy pequeño por falta de tiempo, en cuestión de trabajo no pude ir al juzgado o a la casa de justicia, y pues me enfoqué a lo de la Fiscalía de Champotón. También, y les comentaba yo lo de la entrevista, en esa entrevista ella nos decía que aparte de los requisitos, el proceso que lleva, las dependencias y todo lo que anteriormente les mencioné, ella nos dice que la pensión alimenticia
no se le puede exigir a otra persona que no sea el padre o la madre en algún caso, ¿no? Nos habla igual de que el juez es el que dictamina el porcentaje hacia los menores de edad. Bueno, vamos a concluir este tema. Yo llegué a la conclusión de que en estos tiempos, actualmente, somos muchas personas que hemos pasado por un proceso de pensión alimenticia. Lamentablemente, habemos algunas o hay algunas que no tienen el recurso económico para poder contratar un abogado y que este mismo lleve todo el proceso y no tener que estar nosotros ahora sí que dando las vueltas, como generalmente se le llama. No conocemos mucho del tema, a veces hay abogados que no le dan la total importancia por el hecho de que si contratamos un abogado de oficio, ellos reciben un sueldo pero no reciben una comisión por ese caso. Entonces yo creo que ahí falta un poquito más de ética y de humildad, ya que no todos los abogados, tienen la posibilidad de cubrir un caso de esta magnitud. Y no todas las personas tenemos la posibilidad de tener la oportunidad de contratar un abogado particular. Entonces, llegué a la conclusión igual de que tenemos que investigar más, averiguar más sobre el tema. Las autoridades, si nos pudieran hacer un poquito más fácil el procedimiento, sería de una gran ayuda, porque hay muchas personas que no tienen el conocimiento, no saben qué dependencias, no saben qué se hace. Otras veces cuando hemos ido por nuestro expediente, resulta que se perdió, se extravió o simplemente no pasó más y se queda así. Y pueden pasar 1 o 2 años con un proceso así, simplemente por el hecho de no saber a quién recurrir. Entonces, pues espero y hayan tenido, a lo mejor si no todas las dudas aclaradas, pues sí, la mayoría de este proceso de pensión alimenticia. Y pues les doy las gracias y esta ha sido mi exposición del tema de pensión alimenticia.